¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Qué gusto saber de todos ustedes de nueva cuenta. Vamos a retomar nuestras sesiones de amparo. Los dejé descansar y en un momento dado les dejé por ahí alguna actividad. Quiero que también ustedes sean parte de esta dinámica, que vean cómo es que eh, se hace para poder exponer estos temas, que a ustedes también les quede claro. Muchas veces les puede llegar a facilitar la retención, asimilar algunos contextos y algunos temas que pudieran ser de difícil comprensión, y de esta manera les pedí esta actividad que espero que el día viernes la tengan muy presente. Y pues por ahí, si tienen alguna situación, cuéntenme su experiencia. ¿Se les dificultó? ¿No se les dificultó? Y bueno, adelante, pues seguimos con nuestros temas. Quiero que sepan ustedes que nos faltan ya un poco, nos faltan pocos temas por terminar esta cuestión de amparo. Si nos da tiempo, en la medida de lo posible, por ahí agotaremos algunos temas de argumentación. Recuerden que la prioridad hasta el momento es amparo. Me parece, desde mi punto de vista, y a lo mejor es muy personal, la materia de amparo yo creo que es la materia de las más importantes en la carrera. Pudiera llegar a ser para muchos la más complicada. Entonces no crean que no entiendo que están pasando por una crisis de angustia y una crisis jurídica existencial, pero es por ello que debemos ser muy minuciosos al momento de enseñar esta materia, porque de aquí viene todo lo que será el contexto en las diversas materias y sobre todo en el ejercicio de su práctica profesional. Entonces, por favor, sean muy puntuales. El día de hoy seguramente vamos a acabar el tema de las sentencias. Nos faltan por ahí declaratoria general de inconstitucionalidad, que también es una cuestión que ya aterrizamos. Nos falta jurisprudencia, delitos en materia de amparo, responsabilidad. No son temas que no hayamos visto y que de igual manera no son tan trascendentales. Los únicos dos temas que sí son de suma importancia y que nos faltan son ejecución de sentencias y recursos. Estamos ya a punto de llegar a ello. Seguramente después, en un par de sesiones, estaremos llegando a ello, que es lo más, estimo yo, lo que más se les puede llegar a complicar en esta asignatura de amparo. Y si nos da tiempo al final, pues acentuaremos algunos puntos también de argumentación jurídica, no por ella menos importante, pero pues que de igual manera ustedes pueden aterrizar y podremos aterrizar seguramente en un momento posterior. No sé hasta este momento qué vaya a pasar con los temas clase, los calendarios que nos marque la autoridad. Tenemos por ahí instrucciones en esta semana también para hacerlo de su conocimiento. Nos dirán qué es lo que pasará. Yo sé que a lo mejor también ustedes tienen un poco de incertidumbre en ese sentido y nos van a indicar qué es lo que va a pasar, cómo vamos a proceder a continuación, si vamos a ampliar el calendario o si ya no lo vamos a ampliar, si terminamos en junio, si no terminamos en junio. Todas estas dudas quedaron las autoridades de hacérnoslas llegar. En caso de que no se las hagan llegar a ustedes, que lo dudo bastante, por parte de un servidor, pues se los haré llegar oportunamente para que también empezamos a agendar el tema de evaluaciones y todo esto que ya sabemos, ¿ok? Bueno, siendo entonces muy puntual, vamos a dar pie a esto que ya empezamos la última sesión, y me refiero de manera muy concreta a las sentencias. Empezamos por ahí hablando de algunas reglas fundamentales en cuestiones de sentencias por parte de juzgados federales. Recuerden por ahí que señalamos que las sentencias solamente deberán beneficiar por regla general, y esto es el principio de relatividad que en algún momento ya platicamos. Solamente beneficiarán a las personas que se vieron inmiscuidas en el juicio constitucional. Y tratándose de amparo directo, recuerden, por ahí hicimos alguna consideración referente a los conceptos de violación que se deberán analizar estrictamente en la parte de los considerandos de la sentencia. No se hagan bolas. Hasta el momento también quiero comentarles que no he recibido ninguna inquietud por parte de ustedes, y eso me inquieta, eso me llena de mucha intriga. Si tienen por ahí alguna duda, pues pónganse a estudiar y lo veremos. En esta semana también voy a volver a retomar los cuestionamientos. Les pido una disculpa, también he estado un poco ocupado, tuve un poco de trabajo, gracias a Dios, pero pues no por eso dejamos de atenderlos. Quiero que lo sepan muy puntual. Y pues vamos a retomar las preguntas. Esta semana de igual manera voy a 3 personas las voy a llamar al azar. Les avisaré con toda anticipación para que tengan listo
para que ustedes estén listos y tengan sus dispositivos listos al momento en que les toque ser examinados, ¿ok? Bueno, pues de esta manera entonces demos pie a lo que sigue respecto a las sentencias en materia de los juicios federales, concretamente de los juicios constitucionales. Y hoy vamos a hablar, vamos a terminar ese tema de las sentencias y vamos a continuar. ¿Qué debe de tener una sentencia de amparo o pronunciada por un tribunal de carácter federal? Pues, ¿qué debe de contener? Ya hemos de alguna manera abocado este tema. Ya hemos hablado mucho de ello, pero vamos a otra vez a exponerlo porque hay algunas situaciones que será menester explicarlas pormenorizadamente en este momento. Número 1, pues debemos de referir los datos del expediente, eso ya lo dijimos en clase. Debemos de referir quiénes son las autoridades responsables, el carácter de autoridad ejecutora u ordenadora en su defecto, quién es el tercero interesado, quién es el quejoso, en el caso de que haya un amparo adhesivo. Amparo adhesivo quiere decir que muchas personas se juntarán y se adherirán a una demanda constitucional. Eso es un tema que a lo mejor no habíamos hablado, no lo aboqué en otras clases, porque simple y sencillamente no es una cuestión, no es tan complicada. Cuando una persona plantea un juicio constitucional, una demanda de amparo, pues podrían, si es que se consideran afectados de igual manera otras personas, pueden adherirse a la demanda, y eso es lo que se le conoce como una demanda adhesiva en materia de amparo. Recordando lo que siempre les he dicho, el amparo es un medio de control constitucional que se tramita en forma de juicio y no por ello se le considera un juicio, ¿ok? Entonces, los datos del expediente, los datos del expediente, vamos a determinar muy claro cuáles son los actos reclamados. Esto es muy importante para que se fije de manera fundada y motivada la litis al momento de exponer la sentencia. Deben de establecerse claramente cuáles son los actos reclamados, ¿ok? Pormenorizadamente. Muchas veces los jueces copian tal cual que es o cuál es el contenido, cómo es que se señalaron por parte de los quejosos en la demanda de garantías, y deben de quedar específicamente entrañados o insertos en la sentencia para que exista un tema ahí de legalidad, que sean los temas y los conceptos de violación, que sean los que se vayan a estudiar en un momento dado, ¿ok? Se deberán analizar naturalmente todos y cada una de las violaciones constitucionales que aducen los quejosos, qué violaciones son de manera específica, en caso de que sea, por ejemplo, hablando de una cuestión que no es amparo. Recuerden que también los tribunales unitarios pueden conocer apelaciones en un momento dado, y pues conocen agravios. En el momento en que un tribunal unitario de circuito dicta una sentencia inherente a una apelación, pues deberá exponer también cuál es el contenido de los agravios, y la valoración de los mismos deberá ser explícitamente pormenorizada, debe de ser minuciosa, debe de referirse específicamente a los puntos planteados en la litis. De otra manera, también deben de ser analizadas todas y cada una de las pruebas rendidas por las partes. En el caso del amparo, recuerden que el quejoso vía amparo directo puede plantear sus pruebas y deberán de ser desentrañadas, valoradas, por qué se admitieron, en qué momento se admitieron, si no se admitieron, y si se admitieron las pruebas, cuál es el valor que se le atribuye, si es eficaz, si se puede atribuir un valor probatorio y qué extremos se están acreditando con una prueba determinada en un momento dado, ¿ok? ¿Cuáles son las consideraciones de hecho y de derecho? Debe de estar debidamente fundada y motivada esa sentencia. Deben indicarse claramente cuáles son los fundamentos de derecho por virtud de los cuales un juzgador federal determinó su fallo atendiendo el principio de legalidad. Ya lo habíamos comentado, las autoridades solamente pueden hacer o se les permiten realizar y llevar a cabo aquellos actos que expresamente determinen la norma, ¿ok? En ese sentido, pues las autoridades deberán expresar específicamente cuál es el alcance, de qué manera se razonan esos artículos y esos fundamentos lógico-jurídicos aplicados al caso concreto. El razonamiento de la autoridad federal debe de ser claro y preciso, debe ser congruente con lo que las partes precisan en un momento dado, ¿ok? Y en los casos en que aplique la suplencia de la queja, también debe especificarse de qué manera aplica la suplencia de la queja y por qué. Vamos a ver un poco al final de esto, de la suplencia de la queja, pero sí es muy importante que se determine en qué sentido se aplica o no la suplencia de la queja, ¿ok? Ya habíamos platicado en algún momento que las sentencias en materia de amparo se pueden conceder en dos sentidos: con plenitud de jurisdicción y para efectos. Así es como se conoce: para efectos o con plenitud de jurisdicción. Para efectos lo veremos
En segunda instancia, vamos a empezar por lo más sencillo, que es con plenitud de jurisdicción. Cuando se concede un amparo, una protección constitucional, y se aduce que es con plenitud de jurisdicción, simple y llanamente, de manera lisa, sin especificar en qué sentido ni qué debe de hacer la autoridad responsable, simplemente se dice que se concede la protección constitucional. Por ahí determinará la autoridad, el juzgador federal, dónde estuvo la violación, de qué manera se conculcaron las garantías o los derechos fundamentales, y simplemente regresa a las actuaciones y le ordena a la autoridad responsable: mira, sí le concedí el amparo y tú tienes que dictar otra sentencia, lisa y llanamente. No te voy a decir cómo, pero tú tienes que dictar otra sentencia. Eso es con plenitud de jurisdicción. No te voy a decir cómo la tengas que dictar, solamente te digo que si hubo una violación, que si anulé la sentencia y debes dictar otra. ¿Cómo? No lo sé, tú sabrás, tú eres el juzgador, tú conoces derecho, y no te voy a decir cómo la dictes, solo díctala, porque si hubo una violación. Eso es lo más sencillo. Cuando es para efectos, la autoridad sí determina de manera concreta y específica cuál es la violación. Te regresa a autoridad responsable la sentencia que de alguna manera fue modificada o debe de ser variada en atención a que hay una conculcación a las garantías, y te voy a decir específicamente en la sentencia de amparo, juzgador, qué debes cambiar y cómo lo debo reponer. Vamos a pensar en un ejemplo. Una sentencia para efectos: se declara la protección constitucional para el exclusivo efecto de que se admita la prueba pericial contable y se nombra un perito tercero en discordia en manera contable y haga un dictamen sobre tal acto. Ya me está diciendo cosas muy específicas, ¿ok? Se determina la protección o se concede la protección constitucional a efecto de que se deje insubsistente el auto de formal embargo, ¿ok? Eso es para efectos. Te estoy diciendo, juzgador federal, a ti autoridad responsable, de una manera concreta y específica para qué estoy concediendo el amparo, ¿ok? Es muy importante que ustedes hagan esta distinción entre amparo para efectos y con plenitud de jurisdicción. ¿Okay? Debemos establecer también en la sentencia federal, tratándose de amparo, cuáles son las razones congruentes por las cuales se concede o se niega el amparo. Al final, la sentencia deberá especificar si se concede el amparo o se niega la protección constitucional. Por ahí, si la sentencia causa ejecutoria, ¿qué quiere decir esto? Que la sentencia de amparo quede firme, para bien o para mal, que sea que conceda o que niegue. Ya cuando quede firme y no se pueda impugnar porque transcurrió el término para ello, si hay algunas precisiones pues, de carácter ortográfico, sin que varíen el contenido de la sentencia, el juzgador tendrá plenitud de facultades para corregirlo. Aunque ya haya causado estado la sentencia, el juzgador podrá variar la sentencia. A lo mejor, en vez de establecer un nombre con R, le puso S, se le fue un típico error de dedo. En vez de ponerle Luis, le puso Luip, ¿ok? Con una P, ¿ok? Aunque haya causado ejecutoria, si son cuestiones de texto que no varían el sentido de la sentencia al final, esto lo podrá corregir el juzgador, no hay ningún problema. El acto reclamado al momento de valorar la sentencia tendrá que ser aducido tal y como la autoridad lo exponga en su informe justificado o en su informe previo. Recuerden ustedes que los informes justificados y los informes previos son los documentos, cada uno con la función específica que se le atribuye, pero que donde la autoridad especificará si existe o no existe el acto reclamado y en qué sentido es que lo cometió. Y en ese sentido, tal y como lo haya especificado la autoridad, se va a determinar el acto reclamado en la sentencia y se va a valorar tal cual como lo expuso la autoridad. Es muy importante, ¿ok? También en amparo directo deberá ser de esta manera en ambas vías, ya sea en amparo directo o indirecto. En un amparo indirecto, recuerden que se pueden ofrecer pruebas y el juez deberá valorar todas estas pruebas. Por ahí, en los amparos que se den en materia penal, el juzgador federal siempre deberá propiciar o siempre deberá cuidar que se hayan respetado todos y cada uno de los principios de oralidad. Recuerden ustedes que el proceso penal en nuestro país ya es un sistema penal oral, adversarial y acusatorio. Una de las características es que es oral, y todas esos principios
principios de oralidad deberán ser resguardados y ser retomados por parte del juzgador al momento de dictar una sentencia, tratándose de amparos penales, ¿ok? En materias penal y agrario, que esto también ya lo habíamos platicado, vamos a hablar en su momento de ello, siempre hay que especificar si es que se suple o no la queja. Recuerden que aquí aplica perfectamente el principio de suplencia de la queja, y la autoridad en todo momento está autorizada para recabar más pruebas. Las autoridades federales al momento de dictar sentencia tienen toda la facultad de recabar pruebas, porque su fallo debe de ser totalmente fundado y motivado, debe de estar apegado a la norma jurídica, y si considera que independientemente de las actuaciones que se le han hecho llegar, hacen falta más pruebas o que no le rindieron las constancias suficientes. Oye, nada más me rendiste, nada más me remitiste tu autoridad responsable, nada más me remitiste un cuadernillo, pero no me especificaste cuáles son las pruebas, cuáles no son las pruebas, etcétera, y me falta por ahí algún documento que esté en el seguro del juzgado, pudiera ser esta situación. Por favor, remíteme antes de dictar sentencia, necesito recabar y valorar todos esos elementos de prueba. Entonces es muy importante, el juez siempre va a tener las facultades para mejor proveer, de solicitar a las autoridades si es que existieran otras pruebas por valorarse o por tomar en consideración al momento de dictar la sentencia definitiva, ¿ok? También el juez, obviamente recuerden que los jueces en materia federal son aquellos competentes por regla general para poder conocer cuestiones de constitucionalidad o no, y al momento en que conocen un asunto, obviamente tendrá que conocer y estudiar toda la litis, desde el juicio natural, segunda instancia, hasta el juicio constitucional, en el caso del amparo directo, primera instancia, apelación, segunda instancia. Si llegamos al amparo directo, ya estamos hablando de el final, porque la sentencia de amparo, recuerden que ya será irrecurrible. Entonces todas esas tres instancias pasaron por muchas situaciones y muchos actos cuya constitucionalidad se está analizando específicamente en el momento en que se conoce el amparo directo. Entonces el juez tiene momento y tiene facultad específica, que es cuando conoce estas sentencias de amparo, tiene la facultad explícita para conocer de manera integral y total todo el juicio, y ver si durante el proceso se desarrolló alguna cuestión de inconstitucionalidad, y aunque a lo mejor no haya sido aducida por las partes, se tendrá la facultad para pronunciarse y decir aquí hubo una cuestión de inconstitucionalidad y se tiene que resarcir, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los efectos, cuáles son los efectos de la concesión del amparo, en qué sentido se pueden conceder los efectos. Vamos a decir que nos conceden el amparo y qué tipo de concesión del amparo se puede conferir o se puede referir cuando se dicta por parte de un juzgado federal. Pues en primera instancia, cuando se concede la protección constitucional, que es el primer supuesto, los juzgadores tendrán que restituir la violación de las garantías individuales, derechos fundamentales o tratados internacionales que adujo el quejoso. Si el quejoso, al momento de plantear la demanda de garantías refirió una actuación y un peligro inminente para que vaya a ser ejecutado y se afecte en su perjuicio su esfera jurídica, la primera situación es esa. Se dictará la protección constitucional a efecto de que la autoridad se abstenga de realizar ese acto y se vuelva al estado en que las cosas guardaban en un inicio, esto es, la no violación o no conculcación de la esfera jurídica del particular, ¿ok? Entonces, el juzgador federal referirá, se concede el amparo a efecto de que no se lleve a cabo tal acto y que se restituyan los derechos del quejoso a efecto de que las cosas se restituyan en el momento en que se encontraban antes de la violación constitucional, ¿ok? En segunda instancia, ¿qué pasa si es un acto negativo? También podemos hablar de actos negativos. Pues la autoridad federal, el juzgador federal, al momento de dictar la sentencia, deberá establecer específicamente cuáles son las medidas por virtud de las cuales deberá acatar la sentencia de la protección constitucional la autoridad, para dejar las cosas como estaban y no conculcar o no afectar al particular. Vamos a decir un acto negativo: no me quieres expedir un documento. El juez en la protección constitucional determinará bajo qué medios, bajo qué instrucciones, bajo qué providencias la autoridad deberá cumplir esa ejecutoria de amparo, ¿ok? Deberá dejar las cosas claras. La autoridad es muy importante que al momento de que dicta una sentencia sea muy claro, muy preciso, sobre todo cuando establezca
y dicte medidas muy concretas y muy específicas para cumplir una sentencia de amparo. Muchas veces la sentencia de amparo, y eso lo vamos a ver, es de los temas más complicados por eso, porque de por sí conocer la cuestión de amparo es una cuestión muy complicada y luego las autoridades no son tan precisas. Debe de haber mucha congruencia y las autoridades deben de ser muy específicas al momento en que establecen cómo es que se debe de cumplir una ejecutoria en materia de amparo. La autoridad debe de hacer 1, esto, 2, esto, 3, esto, ¿ok? Es muy importante que se especifiquen y que se dejen claras las medidas en el caso de que se determinen para propiciar que no se lleven a cabo este tipo de violaciones. ¿Qué pasa con actos privativos de la libertad? Vamos a hablar de una detención, de una orden de aprehensión o de reaprehensión en su caso. En ese sentido, cuando es cuestión penal contra detenciones, aprehensiones o reaprehensiones, si es que se concede la protección constitucional, el efecto es que se dictará inmediata libertad. Cuando tratamos de cuestiones de privaciones de la libertad, el efecto es que se dicta la inmediata libertad y la protección constitucional operará de inmediato. Si es que se concede el amparo, la protección constitucional operará de inmediato. Entonces, también después de esto, cuando se dicta la libertad inmediata, el juez de distrito o el tribunal colegiado o cualquiera que conozca de la cuestión constitucional deberá también establecer las medidas por virtud de las cuales se va a conceder o se va a conferir esa libertad. Ok, sí te voy a conceder la libertad, pero para que no se atente contra la sociedad, voy a establecer tales medidas. Si eres libre, pero a lo mejor yo considero que se deben de aplicar tales medidas para que no se ocasione un perjuicio a la sociedad, ¿ok? ¿Qué pasa con los amparos contra leyes? Que también es importante, que esta es otra cuestión diferente. Si yo estoy planteando un amparo contra leyes y se aduce una plena inconstitucionalidad, vamos a pensar que se concede la protección constitucional contra una norma que fue inconstitucional. En ese caso la sentencia va a determinar específicamente cómo va a aplicar esa declaratoria general de inconstitucionalidad. Ya lo veremos más adelante cuando veamos el tema de la declaratoria general de inconstitucionalidad, y el juez debe de ser muy preciso, muy claro cuando hable de declaratoria general de inconstitucionalidad. Esta norma se va a declarar inconstitucional, y si algunas normas que emanan de una norma que fue declarada inconstitucional, naturalmente ya no van a aplicarle, ya no van a surtirle efectos al resto de la población. ¿De qué manera es que esta declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma va a beneficiar a todos? Se aplica de manera erga omnes y debe de especificarse de manera muy específica cómo es que se va a aplicar ese tema. El juez puede determinar también algunas medidas especiales si es que lo estima competente, para que se observe y para que de manera paulatina y civilizada se aplique y se ejecute una declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿ok? Vamos a hablar ahora finalmente de algunas reglas de la suplencia de la queja. Esto ya es un tema que habíamos visto, pero vamos a referir la suplencia de la queja específicamente por lo que se concierne a temas de las sentencias de amparo o de sentencias de cuestiones de inconstitucionalidad, ¿ok? Recuerden ustedes que la suplencia de la queja es una figura que no aplica en todos los casos, pero según la ley de amparo, en esa situación que aplica pues, contra leyes, recuerden ustedes que cuando contra leyes declaradas inconstitucionales, cuando yo planteo un amparo contra leyes, si es inminente la inconstitucionalidad de esa ley, va a aplicar la suplencia de la queja. El segundo supuesto son los menores incapaces, como es cuestión inherente a derecho familiar. Las cuestiones inherentes a menores son de orden público e interés social, entonces es muy delicado. Siempre va a aplicar suplencia de la queja tratándose de menores. ¿Por qué? Porque por una regla adjetiva que a lo mejor el quejoso o el abogado no sepa aducir, no se puede dejar en estado de indefensión a los menores. Es un tema importantísimo. El tercer supuesto, naturalmente, es la materia penal. Puede ser ya sea a favor del ofendido o a favor del sentenciado, a favor de la víctima, a favor de el quejoso o los terceros interesados que hagan las veces de partes en un proceso penal, en un procedimiento penal, y se especificará la manera en que beneficiarán a estas personas en el juicio de carácter penal. El siguiente supuesto, naturalmente, es el derecho agrario. También hablaremos en un momento dado del amparo en materia agraria, porque se consideran los personajes y las partes que están implícitas en el derecho agrario, se les considera personas que se encuentran en una situación de que no están favorecidos, una situación de
desprotección frente a la ley. Hablamos de los comuneros, de los ejidatarios, de los pequeños propietarios, todas estas personas que están desprotegidos porque no son peritos en derecho, se dedican a trabajar el campo, a explotarlo, a obtener aprovechamiento. El derecho agrario es una situación que se maneja totalmente distinta a las demás ramas, pero se tiene que manejar de una manera específica porque aducimos que está íntimamente relacionada con cuestiones ecológicas, cuestiones económicas que son importantes para México y sobre todo a favor de personas que están desprotegidas y que nos ayudan a desarrollar todas estas actividades agrícolas, forestales, de ganadería, que nos puedan en un momento dado beneficiar a todos los mexicanos, ¿ok? El siguiente supuesto es en la materia laboral. En materia laboral siempre va a aplicar la suplencia de la queja en lo que se beneficia a favor del trabajador, porque hay una relación que no favorece o que es desfavorable a favor del trabajador. El patrón tendrá siempre por la general ventaja y además la carga de la prueba siempre la tiene el patrón. Ya se hablará de eso en un momento dado. Y cualquier materia de amparo, cuando la violación se entienda que es inminente a la esfera jurídica de algún particular, y específicamente cuando se trate de grupos sociales de cualquier materia, donde hablemos de grupos sociales que estén inminentemente desfavorecidos o desprotegidos, ¿ok? Esta suplencia de la queja solamente va a aplicar cuando no existan violaciones de fondo o cuando no haya vicios al momento de plantear el juicio constitucional, y cuando se trata de grupos marginales de manera muy concreta puede llegar a suplirse la queja, aunque estos mismos, porque no son peritos en derecho, no expliquen ciertos conceptos de violación. En el resto de las materias yo tengo que establecer de manera pormenorizada muy concreta cuáles son mis conceptos de violación, pero en el caso de los grupos marginados, dependiendo de cómo es que lo valore el juez, pudiera llegar a aplicarse aunque no se exponga claramente un concepto de violación. Es una situación que pudiera ser y que pudieran considerar muchos ilegítima, pero pues bueno, si finalmente es una protección y es un medio de control constitucional. Si hay alguna situación que no se adecua a la norma y desfavorece a grupos marginados, como los grupos marginados no tienen la manera de restituir ese estado de derecho, por eso es que la figura de la suplencia de la queja prevé que en ocasiones, cuando el juzgador lo estime conveniente, podrán incluso suplir la existencia de algún concepto de violación, ¿ok? Terminamos con esto el tema de las sentencias. No es mucho en realidad. Iniciamos refiriéndolo en la última ocasión. Les pido por favor que si tienen alguna duda de este tema, por favor me la planteen. Ya vamos a hablar de otro tipo de temas en la próxima sesión. Estamos casi en las rectas finales, entonces si no me entienden algo de lo que hemos dicho, se les va a complicar muchísimo cuando lleguemos a ejecución de sentencias y recursos. Les pido por favor que lo aterricen y sean muy precavidos al momento de analizar estos videos, porque recuerden que ya vienen las evaluaciones. Bueno, muchachos, los dejo por hoy. Les mando un cordial saludo a todos y quedo a sus órdenes. Saludos a todos.